¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Esta vez un video especial, un video atípico, dado que bueno, nunca tuve la situación que se está suscitando, que verdaderamente me da bastante gracia y me lo tomo con muy buen humor. Nada. Tengo haters, tengo una persona, no sé si un amigo o una amiga, que se dedica a crear Facebook truchos y me está escrachando en Facebook, en los distintos grupos de fanáticos de Baco. Quiero que sepan que no pertenezco a ningún grupo de Baco. Pero bueno, nada, yo tengo todas mis publicaciones, sacándolas de mis hijas, por supuesto, en público. Y cada publicación que tengo me la comenta. Por ejemplo, si tengo un motor desarmado, me dice, me dejaste mal el auto. Si tengo unas herramientas, me dice, me las debes, y ese tipo de cosas. La verdad, no sé quién sos, pero te agradezco mucho porque desde que estás haciendo toda esta movida, me trajiste 150 seguidores más, que obviamente se meten para ver quién es el Tano Garca, que soy yo. Pero bueno, nada, te agradezco un montón. Te pido que tengas un poquito más de originalidad, dado que los Facebook de los cuales me escrachás están creados hace una hora y tenés dos fotos, la de portada, que siempre son BMW, y tu cara de Gil, que tampoco debe ser tu cara, ¿no? Son fotos de andar a saber qué pobre persona. Quiero aclarar que no compro herramientas, no me mandan herramientas. Si alguna vez compro herramientas, las voy a buscar yo personalmente. No recibo herramientas. ¿Por qué? Porque como profeso en el canal, siempre hago una toma de contacto con la herramienta. Y tienen que ser nuevas, no usadas. Así que bueno, gente, simplemente quería agradecerles el apoyo a los amigos que me están siguiendo. En alguna de mis publicaciones, obviamente, está mi teléfono. Esta persona se estuvo comunicando. Su foto de perfil en WhatsApp es una llave francesa Baco 70. Y me menciona una moto que yo jamás arreglé, un Garelli que me trajo hace un tiempo. Tengo ciertas sospechas de quién puede ser o de dónde puede venir, pero bueno, me resisto a creer que sea de ahí. Así que nada, yo no voy a borrar, no voy a hacer absolutamente nada. Voy a seguir con la dinámica y con el ritmo del canal. Al principio comenzaron con algunas agresiones del índole: Tano, mete todas esas herramientas en ácido muriático, deja de promocionar chinas y demás. Bueno, ya después transgredieron un poquito la barrera y pasaron al terreno de la estafa, cosa que yo no hago, por supuesto. Las puertas de mis talleres están abiertas para cualquiera de ustedes que quiera visitarlos, como así también mi WhatsApp, mi Facebook y mi Instagram. Obviamente, las únicas fotos que no dejo en público son las de mis hijas. Así que nada, les mando un saludo y gracias a estas personas el canal está creciendo cada vez más. Un saludo.